Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Magazine. En nuestro tema de hoy, en nuestro tema central, abordaremos algo muy interesante en relación con la articulación de los niveles del sistema educativo colombiano para el aseguramiento de la calidad. Bienvenidos. Y como invitados para el programa de hoy tenemos a unos estudiosos del tema y específicamente quienes a lo largo de su trayectoria académica y profesional se han dedicado a estudiar precisamente la educación en Colombia. Con nosotros se encuentra el doctor Fabio Jurado Valencia, coordinador del Grupo de Investigación en Evaluación de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo nos acompañará en la mesa central la doctora Silvia Rey, quien hace parte también de este mismo grupo de investigación de la Universidad Nacional, y por la Universidad Santiago de Cali nos acompaña el doctor Alfonso Paz, coordinador del grupo de investigación CIEDUS de la Maestría en Educación Superior de la Universidad Santiago de Cali. Bienvenidos a ustedes. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Y arrancamos entonces nuestro programa el día de hoy, un poco con la inquietud respecto al contexto de la educación en Colombia, en relación precisamente con una preocupación que nos viene atendiendo, y es cómo hacer para mejorar precisamente los niveles y la calidad de la educación en Colombia. Así es que, doctor Fabio Jurado, usted como coordinador del Grupo de Investigación en Evaluación de la Universidad Nacional ha venido trabajando durante mucho tiempo precisamente en estudios en relación con la educación. ¿Cuál es el contexto de la educación precisamente colombiana y cómo estas situaciones que ustedes han venido identificando motivan la realización de múltiples acciones para mejorar? Bueno, primero es importante reconocer que la iniciativa para adelantar este estudio surgió de la Dirección de Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, y es interesante que haya surgido de allí porque en Colombia ha habido siempre una preocupación muy intensa por tratar de hacer seguimiento a la calidad de la educación superior, y han aparecido preguntas en los últimos años desde quienes lideran estos procesos de evaluación de la educación superior, como por ejemplo, ¿cuáles son las causas, cuáles son las razones por las cuales se identifican algunas fisuras en lo que se espera en la educación superior? Y entonces, de manera muy atinada, el equipo de educación superior del ministerio reconoció que definitivamente, si no se hacía un ajuste a los distintos niveles del sistema educativo colombiano, desde la base, como sería la educación inicial, luego la educación básica y posteriormente la educación media, sería muy difícil lograr la calidad que se espera en educación superior. Es decir, que en el fondo hay una visión estructural que desde ella se acometería un proyecto como el que se nos asignó, porque el Ministerio de Educación Nacional quiso que el Instituto de Investigación en Educación, que es un instituto de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, pues asumiéramos dicho reto, y así fue. Yo era director del instituto en el año 2012, cuando se iniciaron las conversaciones. Fue todo un semestre de reuniones previas antes de proceder a la firma del convenio, y luego el primer semestre del año 2013 igualmente yo lo pedí así, que hiciéramos reuniones con los distintos grupos de trabajo, con los profesionales pues del instituto, del Ministerio de Educación Nacional, con los equipos del instituto, y que a partir de allí saldrían los acuerdos, y señalamos algunos como fundamentales, siempre considerando que si les parecía podíamos acometer juntos ese reto tan grande como es el de identificar de un lado las fisuras del sistema educativo colombiano. Casi que acordábamos de entrada que sistema no había, cuando analizábamos lo que estaba pasando por dentro de lo que es pues el proceso educativo en Colombia, y todas las observaciones que hicimos como comunidad académica del instituto fueron asumidas por el ministerio. Les pareció bien, que por allí era el proceso,
y finalmente en el mes de septiembre del año 2013 se firmó el convenio e iniciamos el trabajo ya más en profundidad desde el mes de septiembre hasta el mes de abril del año 2014. En ese diagnóstico que ustedes han podido hacer en lo que va, digamos, corrido la experiencia como grupo de investigación, ¿cuáles son los aspectos más relevantes en términos de diagnóstico de la situación de la educación en Colombia? Sí, una condición que señalamos entre otras era que no íbamos a elaborar un documento o una serie de documentos por separado de los acervos documentales que tiene el Ministerio de Educación Nacional. Dijimos, podemos en una primera etapa poner en orden la información que tiene el Ministerio, porque intuimos que tiene mucha información por todas las licitaciones y los convenios interinstitucionales que han adelantado en la última década, pero que percibíamos una entropía, un caos en la información que tiene el Ministerio, y entonces una de las tareas nuestras era tratar de organizar esa información en lo que llamaremos el estado del arte, de la información acumulada que tiene el Ministerio de Educación Nacional sobre el sistema educativo. Y en efecto hicimos un análisis muy puntual de todos los documentos que el mismo Ministerio nos fue proporcionando, y además de eso los documentos que circulan en la web y documentos impresos que están publicados. El equipo nuestro es un equipo de 20 profesores de la Universidad Nacional, de varias facultades. El criterio también fue el de que en esta etapa inicial fuesen los equipos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia que asumiéramos esa responsabilidad, sin hacer pues contratos más allá de las fronteras académicas de la universidad, porque hemos dicho, si hemos construido unas líneas de investigación desde preescolar, educación básica primaria, secundaria, educación media, educación superior y educación alternativa, pues bueno, tenemos que pronunciarnos es desde lo que hemos investigado. Y esto le pareció también muy atinado al equipo del Ministerio de Educación Nacional, y así fue. Ahora estamos abriendo, ¿no?, ya la discusión, porque ya tenemos los documentos escritos por los grupos de investigación que se nuclearon en este proyecto, y ahora la idea es, como está dicho en el proyecto, proceder con la deliberación a través de foros y talleres regionales. Por eso hemos realizado un primer taller en la Santiago Doctor de Fabio, Cali. usted, digamos, en toda esta tarea que nos cuenta de cómo se ha venido desarrollando el proceso, habla del estado del arte y de los niveles, digamos, en el sistema educativo. ¿Cuáles son aspectos, digamos, concretos de problemáticas que de pronto ustedes encuentran, por ejemplo, en el nivel de preescolar o en el nivel de básica primaria? ¿Cuáles son esos aspectos que hay que mejorar o que ustedes identifican que están muy bien y que hay que fortalecer? Sí. Lo que hemos encontrado en los insumos que tiene el Ministerio de Educación Nacional, que nos lleva a la conclusión de que el Ministerio tiene todos los insumos, tiene todos los diagnósticos, no necesita hacer más diagnósticos, son suficientes las propuestas que han surgido de las consultorías y de las investigaciones que se han adelantado respecto al problema de la calidad de la educación en Colombia. Entonces, por ejemplo, hay muchas señales en artículos, libros y documentos del Ministerio de Educación Nacional donde se señala la importancia de cohesionar el primer nivel que le da base al sistema, y es lo relacionado con la educación para la primera infancia. Digamos que Colombia ha cometido en el desarrollo de este último gobierno fortalecer el programa de educación para la primera infancia, y sin duda lo ha logrado, pero hay un vacío en lo que tiene que ver con la educación inicial, que hace parte de la educación para la primera infancia. Dentro de la educación inicial, lo que llamamos y conocemos todos por educación preescolar. Es delicado, es muy grave, es injusto que en el sector público Colombia solo cuente con un grado de educación preescolar, que según la Ley General de Educación se llama transición, pero lo más grave es que ese grado único de preescolar en el sector público se convirtió en primer grado de primaria.
porque se espera que al terminar transición los niños sepan leer y escribir. Bueno, pues eso no es propio de la educación preescolar. En la educación preescolar, como se señalan los lineamientos que en el año 1998 se construyeron, se trata de propiciar condiciones para el desarrollo de la comunicación oral de los niños, de lo que serían las relaciones de otredad con otros niños, esto es, la relación social y socioafectiva que los niños a partir del juego van construyendo, pero sobre todo también la importancia del arte, la sensibilidad en esta etapa temprana hacia el arte, de tal modo que los niños desarrollen los procesos cognitivos a partir del contacto con el arte, como el teatro, la música, la pintura, el dibujo, la literatura escuchada y la exploración a partir de los medios audiovisuales, la exploración del entorno, del contexto donde los niños se encuentran, en fin, me parece que eso es fundamental, como muy bien lo han mostrado los investigadores, que también tenemos resultados de investigación que llaman la atención. En esa etapa no se trata de presionar a los niños a aprender a leer y a escribir, a dominar el sistema convencional de la escritura, eso está más arriba y con toda la tranquilidad, sin ninguna presión. Aquí la hipótesis es, si los niños viven esta experiencia de sensibilización hacia el arte y el entorno y por supuesto hacia el deseo por conocer, son ellos los que luego van a pedir que les enseñen a leer y escribir, pero es desde ellos. Aquí hacemos pues un giro, no es la escuela la que determina cuándo los niños aprenden a leer y escribir, sino que son los niños los que desde su querer quieren hacerlo. Y el otro aspecto... Yo ahí, digamos, ya tendría que ver precisamente una primera ruptura, y es cómo entender esta educación de primera infancia, preescolar, para luego pasar a la primaria. Claro. Pero antes de continuar, vamos a un breve corte y ya regresamos. Y entonces en la básica primaria, ¿qué es lo concreto en ese ciclo de formación? Sí, entonces proponemos considerar, en el caso de que contemos con al menos 2 grados de educación preescolar, que sería jardín y transición, o transición 1 y transición 2, un enlace con el primer grado de primaria, para garantizar que el equipo del ciclo, y este es el eje fundamental de nuestra propuesta, que la hemos venido cultivando inclusive con la Secretaría de Educación de Bogotá desde el año 2007, y nos estamos apoyando en esa experiencia, orientar los procesos de aprendizaje a partir de los ciclos. Enlazar 2 grados de preescolar con primer grado de primaria con el equipo pedagógico del ciclo nos garantiza que se logren mantener esas fronteras entre lo que es propio de la educación preescolar y lo que es propio de la educación primaria. ¿Por qué? Porque en el ciclo los maestros se movilizan entre los grados. Imaginemos una maestra que toma a un niño en jardín, lo lleva a transición y lo lleva hasta primer grado. Considera, por supuesto, los proyectos acordados en el equipo, porque eso es otro elemento nodal para que los ciclos funcionen, el equipo y los proyectos acordados por el equipo. Entonces, en lo que tiene que ver con la educación básica, lo que proponemos es romper con el aislamiento entre los grados, entre las asignaturas y entre el trabajo de los maestros. De un lado, hay algo muy nocivo para los procesos de aprendizaje de los niños, y es el aislamiento entre las asignaturas. Proponemos más integración a partir de proyectos pedagógicos de aula o proyectos de carácter transversal como una estrategia para lograr la integración del conocimiento. Casi que uno podría decir en la educación básica primaria, lo que hallamos es un trabajo con el lenguaje. Las matemáticas son un lenguaje. Y entonces, si hay una pedagogía socioconstructiva que reconoce la pertinencia de los proyectos
lo que se desarrolla es el lenguaje de los números, el lenguaje en la solución de problemas, el lenguaje de las ciencias sociales, ya sea la geografía, la historia, el lenguaje de las artes, pero todo es lenguaje. Yo creo que es de gran importancia orientar los programas de formación de los docentes en esa perspectiva del lenguaje como una dimensión holística que contribuye a ser felices, además, porque desde esta perspectiva el descubrimiento del conocimiento nuevo desde los proyectos hace felices a los niños y también a los maestros, porque ellos también descubren cosas nuevas. ¿Cómo es la articulación ya en el ciclo que continúa, en el nivel que continúa, que sería la secundaria, y esa articulación ya con la parte, digamos, de formación universitaria? Sí, entonces, para que haya la articulación interna en cada nivel entre los ciclos, el recurso humano es decisivo. Que los maestros tengan una formación sólida en las disciplinas, pero con la capacidad para saber recontextualizar los saberes escolares que se seleccionan de esas disciplinas, y la comunicación entre los maestros de cada ciclo. Por eso digo, el recurso humano es fundamental. Por eso también destacamos la importancia del trabajo en equipo. Y aquí la apuesta es, va a haber calidad si hay equipos pedagógicos por cada ciclo y, por supuesto, comunicación entre los equipos pedagógicos de cada ciclo. En este grupo, ustedes, digamos, también hay mucha diversidad, y la doctora Silvia ha tenido oportunidad dentro del equipo también de profundizar un poco con el tema de los ciclos de formación. A mí me interesaría que nos contara un poco respecto a la pertinencia y también en qué tanta capacidad y qué tantos elementos se requiere, por ejemplo, de formación del profesorado para enfrentar este reto de manera coherente y alineada con esos propósitos de una formación integral por ciclos. En que hay que revisar efectivamente los procesos de formación inicial, y que es fundamental para efectivamente identificar cuáles son esos acervos que se requieren sustentar para poder efectivamente garantizar un trabajo en colectivo. Porque una de las dificultades que hemos encontrado, además de que hay una inexistencia en la comunicación y la interlocución entre los distintos niveles, es precisamente la dificultad que tienen los docentes para trabajar en equipo y la dificultad para transponer efectivamente también en el aula su conocimiento en relación con la expectativa del estudiante. Entonces, el enfoque por ciclos tiene como implicación igualmente una reconstrucción curricular, que en el marco del foro eso generó mucha inquietud, cómo abordar efectivamente el proceso curricular, y es donde los docentes tienen un gran protagonismo desde sus acervos disciplinares en relación con un proyecto institucional de las instituciones y en relación además con las expectativas y las necesidades específicas de la comunidad educativa, que no es solamente, que no está solamente configurada por los estudiantes. Con la relación profesor-estudiante únicamente. Exactamente, es un asunto que convoca a la comunidad que conforma la institución, ¿sí? De allí la necesidad de identificar estos proyectos pedagógicos que permiten efectivamente construir y reconstruir un currículo abierto, que sea flexible, que no sea taxonómico, para rebasar el asignaturismo y para rebasar efectivamente también el trabajo de contenido. Antes de continuar, vamos a un breve corte y ya regresamos. Ustedes han venido trabajando en el tema, en el proyecto específico, como decía el doctor Fabio, ya fue entregado un documento con 7 productos muy concretos en el que dan unos lineamientos muy claros respecto a qué hay que hacer para generar la articulación de los niveles del sistema educativo, y eso está en manos del ministerio. Ponerlo en marcha, implementarlo, implica pasar del papel a la acción concreta. ¿Con qué recursos? ¿Cuál es la financiación? ¿Y cuál es el compromiso, digamos, que realmente se ha identificado para poder hacer realidad el proyecto como tal? Sí, nuestro compromiso como profesores universitarios, como académicos, investigadores que somos,
es el de responder a las solicitudes de las entidades gubernamentales que tienen a su cargo las veedurías, en este caso de la educación, y lo hacemos en profundidad y con consistencia, pero garantizar el que se tomen esas propuestas y se desarrollen como tal, eso ya sale de nuestras manos. Pero el ministerio, digamos, en lo que va corrido Pero, del proceso, claro, de hecho, ¿hay tanto dinero o está incorporado, por ejemplo, dentro de los planes de desarrollo? Sí, por supuesto. Ayer lo expuso la doctora Juanita Lleras en relación con la educación media, de cómo se ha iniciado un estudio con el apoyo de un préstamo del BID, que eso ya nos da confianza en el sentido de reconocer que cuando hay préstamos de por medio, los proyectos se desarrollan. Doctor Paz, dentro de los niveles precisamente de formación del sistema educativo está el universitario. Usted es coordinador del grupo de investigación CIEDUS de la Universidad Santiago de Cali. ¿Cómo se articula, digamos, el tema de la educación superior y en especial el grupo pues, que usted lidera en este gran propósito de generar mejores condiciones para la calidad de la educación en Colombia? Bien, para la Universidad Santiago de Cali en general es importantísimo este proyecto. En primer lugar, cuando el proyecto plantea una formación por ciclos, esto significa que todos los programas de la universidad van a tener que reestructurarse y van a tener que adaptarse y profundizar lo que son los ciclos, porque los ciclos no son un conjunto de materias aisladas que se cursan de manera tradicional y no pasa al siguiente ciclo. Es algo más profundo que tiene que ver con una formación continua y respetando las diferencias individuales de los alumnos. En segundo lugar, somos parte de una facultad de educación con una maestría en educación superior y estos temas han sido pues motivo de indagación de los diferentes estudiantes que han producido ya 100 tesis y los profesores hemos producido artículos de investigación y trabajos de investigación, y entonces desde que se citó al Congreso de marzo de la Universidad Nacional y del Ministerio, fuimos invitados como grupo. Yo asistí en nombre de la universidad y para mí es la gran oportunidad que tiene la universidad de reestructurar sus programas de educación, porque es una de las facultades más antiguas que hay, de las pocas supervivientes. Ha sido muy importante en la formación de los profesores del Valle del Cauca, va desde el nivel inicial hasta el nivel superior, y por eso este programa es tan interesante para nosotros, e hicimos una movilización inicial para constituir un gran grupo con ayuda de otras instituciones, entre ellas la Universidad del Valle, la Universidad Surcolombiana y las Secretarías de Educación Departamental del Valle y del Cauca. Apoyados con la Red Renata, también nos está ayudando la Comunidad del Pensamiento Complejo y el Portal Educativo de la América de la OEA. Entonces creo que es una gran oportunidad para coaligar diversas instituciones y hacer el gran debate, que es lo que plantea el proyecto, y sacudir ese letargo que teníamos de no comunicarnos entre los diferentes estamentos e instancias educativas. Bueno, y para, digamos, ir cerrando ya, ¿cuáles son los retos puntuales que tenemos para darle un desarrollo, digamos, a esta iniciativa tan importante de generar la articulación entre estos niveles? Doctor Fabio. Pues el reto es lograr el compromiso de las comunidades en las distintas regiones del país. El enfoque que proponemos es de carácter regional, lo llamamos enfoque regional para la articulación del sistema educativo y el aseguramiento de su calidad. Eso implica promover talleres en las distintas regiones del país que lean estos documentos para discutirlos. Estos documentos no son taxativos, allí no hay verdades absolutas, son puntos de vista de los grupos de investigación de la Universidad Nacional que participaron en este proyecto. Perfecto. Se producirán otros documentos a partir de allí en los talleres. Doctor Paz, ¿cuáles son los retos en términos concretos?
Pues nosotros tenemos un reto concreto que es consolidar una red regional en que entren todas las universidades, los colegios, las diversas agencias educativas para hacer un debate democrático, abierto, flexible que enriquezca el proyecto. Doctora Silvia, cuéntenos. Para mí lo más importante es lograr que el docente, como ente regulador del proceso en el aula y fuera de ella igualmente, se empodere como protagonista de este proyecto, porque es la persona llamada a generar una interlocución entre la escuela como tal y la familia y todas estas instancias que giran en torno a la escuela, porque incluso ellos lo han pedido en el proceso de interlocución que hubo luego de las presentaciones del proyecto. Ellos lo que pedían era ser escuchados. Entonces es el momento de ser escuchados, pero en esa medida de ser propositivos, ¿sí? Y de reconocer que ellos son fundamentales en ese proceso de transformación. Ya no es solamente el Estado, ya no es solamente la universidad, ya no es la sociedad, son ellos los que deben tomar una postura frente a eso. Y otro aspecto que me parece vital es el acompañamiento que se debe dar de aquí en adelante para generar procesos de transformación absoluta, de interlocución, de escritura en torno a esto, para consolidar propuestas específicas para cada una de las regiones. Bueno, pues quiero agradecerles muchísimo por habernos acompañado hoy en el programa Calido y esperamos seguir abriendo este tipo de espacios para discutir temas de tanta relevancia para el país. Bienvenidos y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes esperamos la próxima semana un nuevo encuentro en el programa Calido y Magazine.